Padre Nelson, párroco vecino, parroquia de Nuestra Señora de Pompeya, que históricamente me parece que fue la parroquia madre de esta, ¿no? Parece que esta nació como capilla perteneciente a Nuestra Señora de Pompeya y después fue creciendo y haciéndose grande y casi superando a la de Pompeya, pero no todavía. Queridos diáconos seminaristas, quisiera saludar hoy de un modo muy especial aquí una delegación de los responsables del gobierno, de la municipalidad, la señora viceintendente, presidente del Consejo Deliberante, concejales que los acompañan, y me olvido de alguien. Vamos, autoridades, todos. Bueno, nos alegra mucho que nos hayan acompañado durante la procesión y ahora también en la misa. Y denle saludos acá de toda la comunidad al señor intendente. Hoy estamos de fiesta doblemente, ya lo vamos a decir enseguida, bueno, porque tenemos a San Juan Bautista declarado de un modo oficial como patrono tradicional de la ciudad. Quisiera saludar, muy bien, muy agradecido de esto. Bueno, los saludo a todos ustedes, ¿no? A los jóvenes universitarios que vienen de diversos lugares y residen aquí en este lugar donde hay muchos estudiantes, a las religiosas, que las veo por ahí, bueno, y a todos. Quisiera, antes de compartir con ustedes una reflexión sobre esta fiesta que estamos celebrando, esta fiesta patronal que estamos celebrando, detenerme un poco más en la procesión, que fue breve, pero intensa. Por eso yo me voy a extender un poquito más. En la procesión me dio tiempo. Como decía, en la procesión nos detuvimos allí donde perdió la vida de una manera trágica Maxi Aquino, un estudiante en plena juventud. Quisiera recordar a sus padres, a su familia, pero al mismo tiempo, o a propósito de esto, hacer una reflexión desde la fe. Recuerdan que hace poco, no sé, 15 días atrás, una hermana religiosa perdió también, de una manera trágica, su vida en un accidente en plena ciudad, ¿no? Atropellada por una moto y después creo que un auto terminó, digamos, de completar, digamos, esa situación tan tremenda, ¿no? Uno se pregunta si esto y otras situaciones que nos toca vivir a nosotros, por ejemplo aquí en esta parroquia, y quisiera felicitarla por eso, tienen un grupo que se llama Renacer, que se reúnen padres que perdieron a sus hijos, ¿cierto?, para acompañarse. Uno frente a estas situaciones se pregunta, ¿es voluntad de Dios que haya sucedido lo que sucedió aquí a una cuadra? ¿O el accidente? ¿O la muerte de un hijo suyo? ¿Es voluntad de Dios? No es fácil la respuesta, ¿eh? Si no es voluntad de Dios, porque acá veo algunas cabezas que indican que no es voluntad de Dios, porque nos parece que es imposible que fuera, claro. Pero entonces uno se pregunta, ¿y por qué sucede? ¿Puede suceder algo que esté fuera de la voluntad de Dios? Vieron que no son preguntas fáciles, ¿eh? No son preguntas fáciles. La única manera de responder a estas preguntas es lo que nos propone San Juan Bautista: mirar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, dirigir nuestra mirada al Dios que se nos mostró, se nos reveló en Jesús. Entonces, desde ese misterio de Dios con nosotros, no esa idea que tenemos muy arraigada en nuestra mente sobre el Dios omnipotente que todo lo ve,
pareciera como que todo lo controla, que nada escapa, digamos, de su visión. El Dios que nosotros conocemos es el Dios de Jesús. Jesús nos mostró quién es Dios y cómo es, cuáles son sus sentimientos y cuáles son también sus intenciones. En primer lugar, la primera consecuencia que sacamos contemplando a Jesús, que Dios, ese Dios omnipotente, todopoderoso, se puso al lado de nosotros como uno de nosotros. Atención, como uno de nosotros. Padeciendo todas las consecuencias del pecado y todas las demás limitaciones que tenemos, se puso al lado de nosotros. Evidentemente Él, en persona, superó la muerte y todas sus consecuencias. Entonces, mirándolo a Él, nosotros sabemos que podemos vencer, pero en el camino peregrino que todavía nos toca hacer, hay muchas cosas que Dios no quiere, pero las carga sobre sus hombros, con nosotros y no sin nosotros. Entonces, si hay cosas que suceden, no es culpa de Dios. Dios, por su parte, se puso al lado nuestro para decirnos: miren, tomémonos de la mano y crezcamos juntos, crezcamos en el amor, para decirlo de una manera sencilla y entender el misterio de la encarnación, es decir, de Dios con nosotros. Esta comunidad cristiana, que tiene a San Juan Bautista como patrono, y hoy toda la ciudad, tiene realmente un santo extraordinario que siempre nos ayuda a mirar a Jesús. Porque él mismo dijo: yo no soy digno, yo no soy nadie, yo soy solo alguien, digamos, el precursor que indica que Dios ya está en medio de nosotros, y ese es Jesucristo, que nació como nacimos nosotros, es decir, asumió nuestra naturaleza humana con todas sus consecuencias, menos que el pecado. Es decir, Él no cometió pecado, pero cargó sobre sus hombros todas las consecuencias del pecado. Voy a poner un ejemplo sencillo. Estamos acá con nuestras autoridades. Si tenemos accidentes en la calle, es un problema nuestro. Es porque no logramos, con esto no quiero decirle que son responsables. Responsables somos todos, Digo, para que no salga acá como que el obispo, en definitiva, les hizo una revisión de conciencia a las autoridades. No, todos somos responsables. Pero lo que quiero señalar es que si hay un accidente, los responsables somos nosotros. Y además los creyentes sabemos que esa responsabilidad la comparte Jesús con nosotros, recordándonos: miren, si no se ponen en serio a cuidarse los unos a los otros, y van a seguir sufriendo esas consecuencias. Dios está con nosotros y trabaja con nosotros, pero no puede abrir nuestro corazón y nuestra mente si nosotros no nos abrimos. Si nosotros no abrimos nuestro corazón y nuestra mente, claro. Además, esto es fácil de entender, aún entre nosotros. No podemos darnos la mano si desde el corazón no hay una actitud de apertura. Con Dios pasa lo mismo, es decir, el Dios en quien nosotros creemos se limitó a nuestra realidad. Pero eso es un gesto extraordinario del amor de Dios. Y además, de parte de Dios hacia nosotros, indica que hay una valoración extraordinaria de nuestra dignidad. Dios dice, en otras palabras: con ustedes yo cuento, son importantes, yo no quiero hacer las cosas en lugar de ustedes. Además, un buen padre lo hace así. Un buen padre
busca que el hijo crezca. Evidente. Un mal padre, una mala madre, son aquellos que hacen las cosas en lugar de sus hijos y terminan castrando a sus hijos. Los hacen inservibles o hombres y mujeres caprichosos que buscan solamente servirse de los otros, es decir, que los otros estén a su servicio, como lo tuvieron desde niños, adolescentes y jóvenes papá y mamá, que siempre hicieron el capricho del chico. Dios no es así, y es razonable que no sea. Cuando hay milagros, que los hay evidentemente, son solo para motivar nuestra fe y por consiguiente también nuestra responsabilidad. Entonces esta comunidad realmente tiene, bueno, además de la gracia de tener un patrono, digamos, de estos quilates, ¿no? Al mismo tiempo tiene una responsabilidad grande. Yo ahora no voy a extender más, pero tenía escritas algunas cosas, entre otras, la responsabilidad que tiene esta comunidad de extender ahora la devoción y también las tradiciones que van junto con la fe y la devoción. Porque la fe se incultura, es decir, toma las características que tiene la realidad de un pueblo. Entonces, esta comunidad, a partir de esta declaración, que evidentemente nos felicitamos todos y felicitamos a los autores que están acá, de patrono de San Juan Bautista, patrono tradicional de la ciudad, a nosotros nos compromete ahora como misioneros, tenemos que extender la devoción, la fe cristiana, ¿no? Y las tradiciones que son propias de esta fiesta a toda la ciudad. Estamos, en el centro norte, ¿no? Geográficamente hablando, de la ciudad. Y tenemos que llegar al centro y al centro sur. Ya estamos pegados al río. Dejemos a los yaqueños con sus devociones, pero tenemos que entrar hasta, por lo menos, la ruta, hasta donde alcance la ciudad. Pero es hermoso que podamos compartir esta bendición que tiene la comunidad parroquial de San Juan Bautista de tener este patrono y hoy declarado patrono tradicional de la ciudad. Quisiera compartir alguna frase más acá. De paso saludo a los medios que los acompañan, ¿no? Radio San Cayetano y los medios televisivos que estuvieron con nosotros. A ver. Gracias a este anuncio, a este anuncio que nos deja San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios, es decir, nos invita a mirar a Jesús, ¿no? Aprendimos a lo largo de los siglos, estamos hablando del patrono tradicional de la ciudad, estamos hablando de más de 4 siglos, aprendimos que la dignidad de todo ser humano es inviolable. Esto lo aprendimos desde la cuna, que nacimos libres para amar. Esto lo sabemos hace 4 siglos, gracias a este fundador, bueno, y los que lo acompañaron naturalmente, y que nuestro destino es llegar a la plenitud de ese amor, que está en Dios, a cuya imagen y semejanza fuimos creados. Entonces somos, podríamos decir, peregrinos con vocación de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más frágiles, como son los pobres y los enfermos, de formar familias y criar a nuestros hijos, de progresar espiritual y materialmente, atentos a que nadie esté privado de los bienes necesarios para vivir con la dignidad que le corresponde a los hijos de Dios. Esto, como decíamos hace un momento, lo hemos escuchado, podríamos decir, desde la cuna en la que se gestó nuestro pueblo. Gracias a San Juan Bautista, que vela sobre la memoria cristiana que le damos de nuestros mayores.
Entonces, si nos sentimos impulsados por el Espíritu Santo, muchos de ustedes, a participar de la novena del Santo Patrono y tantos otros a tomar parte de esta celebración y asistir a algunos de los gestos tradicionales, los dos que se van a realizar esta noche, que acompañan todos los años esta festividad. Los de esta noche son la quema de nombrado que no puedo. También con estas tradiciones que son muy ricas en significado, debemos hacernos la pregunta: ¿con quién y en qué momento debemos dar el primer paso para ser misericordiosos? ¿Dónde nos reclama esa obra de misericordia? Estamos en el año de la misericordia, que está dentro de mis posibilidades y tal vez la esté demorando innecesariamente. Me refiero a la obra de misericordia, empezando por la vida en la pareja, siguiendo con la familia, con los parientes, en el barrio, etc. Preguntarnos, por ejemplo, ¿cuáles son las brasas que debo atravesar para convertirme más a Dios y cumplir con sus mandamientos? Todos nos tenemos que hacer esa pregunta. Desde el Padre Goyo, el obispo, y todos, claro, todos tenemos que atravesar brasas en la vida, aun cuando no lo hagamos esta noche a la una. Pero hay otras que son mucho más importantes. Estas solo nos recuerdan lo que tenemos que hacer en nuestra vida concreta, ¿no? ¿Y cuáles son los muñecos? ¿Cuáles son los braulios que debo quemar en mi vida? No en la vida de los otros. En la vida de los otros incendiamos permanentemente, los muñecos que vemos con una facilidad increíble, empezando por la pareja. ¿Sí? Los muñecos que tiene catalogados de su esposo, de su esposa desde hace mucho tiempo. Hay que empezar por uno mismo. Los muñecos que debo quemar en mi vida, no en la vida de los otros, para ser más paciente y misericordioso, por ejemplo. Entonces, te aseguro que si respondes con prontitud y generosidad al llamado del Espíritu, podés tener la certeza de que la bendición de Dios te colmará con su paz y multiplicará aún más las bendiciones en tu vida, en la vida de tu familia y la vida de tus amigos. Bueno, concluimos que la festividad del nacimiento de San Juan Bautista nos alcance la gracia de renacer a la vida de la gracia, en ser valientes como lo fue él, para dar testimonio alegre de nuestra fe cristiana, en amor a la Iglesia y al Papa, con una especial atención a los más pobres, como señalamos hace un momento, y sobre todo con la ayuda de Dios en ser coherentes en nuestra vida con la práctica cotidiana de las obras de misericordia.